Bueno, hoy es el último mes del año. ¿Cuántos de ustedes ya tienen metas para el año que viene? ¿Todavía no? Algunos es bajar de peso, ¿no? Porque ya está come y hay panecito en la casa y comida todos los días y recalentado, y el cinturón dice continuará, ¿no? Algunos, la meta principal, bajar de peso. Ojalá tengas metas espirituales de leer tu Biblia, de crecer en Cristo. Y el mensaje que tenemos en esta tarde se llama: deja atrás lo que queda atrás y avanza. Deja atrás lo que queda atrás y avanza. Vamos a un libro de la Escritura que es un libro hermoso, que se llama el libro de Filipenses. Los filipenses eran los habitantes de una ciudad griega que se llamaba Filipos. Y en esta ciudad el apóstol Pablo llevó la palabra de Dios. Si tú quieres saber dónde está eso, está en Hechos capítulo 16, donde Pablo llega a una ciudad entregada a la idolatría, una ciudad sin Dios, sin conocer al único Dios verdadero. Y Pablo comienza a predicar. Hay una mujer judía que vende púrpura, era como el Nordstrom de su tiempo o el Macy's de su tiempo, y ella vendía estos vestidos de púrpura, una mujer rica, pero que Dios abrió su corazón a escuchar la predicación de Pablo. Pablo llegó a esa comunidad judía porque no había ni siquiera una sinagoga judía en ese lugar, cerca del río. Empezó a predicar, y Lidia dijo, siendo una mujer de negocios, una mujer emprendedora, se dio cuenta que necesitaba de Jesús, de su Mesías, porque ella anhelaba a ese Salvador, como leímos ahorita en Isaías 53, que vendría. Después Pablo va caminando por las calles y hay una mujer adivina que es esclava, y le adivinaba a la gente, podríamos decir, las cartas, la palma de la mano. Y esta mujer estaba oprimida por Satanás. A través del poder de los demonios ella podía saber el pasado de las personas. Ten mucho cuidado, nunca te encuentres en tal debilidad en tu vida que te veas tentado a ir a que te hagan un trabajito por ahí, que te pasen huevo, que te dan una barrida, que te lean las cartas, porque estás metiéndote al terreno de Satanás, al terreno del enemigo, a un terreno de demonios que aparentemente Satanás sabe tu pasado, pero no sabe tu futuro. Y por eso te pueden apantallar y decir, tú eres, y te empiezan a decir cosas, y dice, ¿cómo saben, no? Oh, pues sí le voy a dar dinero porque a lo mejor me cura. Y esta mujer hacía eso, y Pablo, esta mujer de repente dice, estos son hombres que les predican la verdad, y Pablo se voltea, sensibilidad por Dios, y le dice, sal de ella en el nombre de Jesús. Y esta mujer adivina estaba poseída por un demonio de adivinación y queda libre. Y los esclavos se enojan mucho porque se dan cuenta que ella es libre y que ya no puede saber nada de la gente, ni tiene poder para adivinar. Entonces acusan a Pablo y lo meten a la prisión y lo azotan con varas junto con un hombre que se llamaba Silas, un compañero de Pablo, y los meten en un cepo. Y si tú dices, pastor, ¿qué es un cepo? Yo te digo, yo no cepo. No es cierto, no. Un cepo era un lugar donde se metía las manos y los pies y no podían moverse, la columna lastimada, para que no se escaparan. Y en medio de la prisión ellos empezaron a alabar a Dios. Y es en esa prisión donde hay un terremoto, Dios los libera. Y el carcelero de la cárcel, como un soldado romano, al ver que se escaparon los presos, va a tomar una espada y se va a matar, como los japoneses con el harakiri, ¿no? Se va a matar, y en el momento que se va a matar, Pablo le grita, no te hagas daño. Y Pablo ya había estado cantando alabanzas en la noche. ¿Quién se pone a cantarle a Dios? Dios, tú eres digno, tú eres bueno, digno de gloria, cuando te acaban de golpear por ser cristiano. Esa es la diferencia entre el cristianismo en Estados Unidos, que a veces promete prosperidad, bendición, declara sanidad, y el cristianismo que vemos en la Biblia, aquel que en Hechos 15 dice Pablo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Las tribulaciones son parte de la vida, las dificultades son parte de la vida. Y en esa situación Pablo nace una iglesia que tiene una relación hermosa con Pablo, como Pablo los discipula, los enseña. Y pasan muchos años, más de 10 años, y Pablo ahora está en otra cárcel. Este prisionero que le dice no te mates, le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Se acuerda de ese pasaje famoso? Y el carcelero viene a Cristo, comienza una iglesia entre una mujer poseída por el diablo, una mujer bruja, adivina, una mujer empresaria que vendía púrpura muy rica, y vemos también a un hombre
de alto rango entre los soldados, un hombre duro, porque los soldados no son gente de, hola, ¿cómo estás? No, los soldados es gente dura, ¿no? Marche, ¿no? Póngase bien, ¿no? Aquí puro hombre, ¿no? Así, los soldados son a veces duros en su carácter. Y comienza una iglesia, y esa es la belleza de la iglesia en Cristo, por cierto, que todos nosotros somos diferentes, tenemos una historia distinta, diferentes edades, diferentes pasados, ¿no? Y venimos aquí y alabamos a aquel que dio su sangre por nosotros, que nos compró para Dios, que somos un pueblo renovado en Cristo, amén. Un pueblo que Dios ha hecho nuevo. Y comienza una iglesia y Pablo les escribe una carta estando injustamente en Roma, a punto de quizás que le corten la cabeza. Y en Filipenses 1 dice, porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque yo sé que si muero tengo vida en Cristo. Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, Pablo, que creía que los cristianos estaban locos, Pablo, que pensaba que Jesús había sido un falso Mesías, Pablo, que tenía celo por su religión judaica y perseguía a los cristianos y los encarcelaba, ese Pablo es el que vemos convertido en un apasionado seguidor de Jesús, que conoció al Jesús que él perseguía y se dio cuenta que no era una mentira, sino que era algo real, como quizá nos pasó a algunos de nosotros. Y Pablo escribe esta carta que nos habla de avanzar, de no quedarnos donde estamos, que avanzar en Cristo. Esta carta de Filipenses que nos habla del gozo, 16 veces menciona la palabra gozo la carta. Y Filipenses 4:4 dice, la palabra gozo es alegría. Pero es una alegría que no depende de las circunstancias, porque si depende de las circunstancias estaríamos todo el tiempo amargados, ¿no? Algunos están con cara larga, amargados, todo el tiempo, y se pierden el gozo de la vida por los problemas que enfrentamos en el momento. Dios no quiere eso para sus hijos, para su pueblo. Y dice, alégrense en el Señor, gócense, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, les repito, regocíjense. Filipenses 4:4. Y llega el capítulo 3 y Pablo se entera, sabe que hay falsa doctrina que está entrando a la iglesia. La doctrina es importante. La doctrina viene del latín que significa enseñar. La enseñanza, el contenido de lo que se enseña en la iglesia o alguien que te habla de Dios, importa. Hay gente que dice, yo los recibo a todos con que me hablen de Dios. Y vienen los testigos de Jehová y les abren la puerta y se sientan, y los testigos de Jehová te enseñan un evangelio diferente. Los mormones igual, son lindos muchachos, gente sana, gente que ama a Dios, muchos de los mormones actualmente, pero son personas que predican que Dios fue un hombre, que tuvo varias esposas en el cielo y que nosotros existimos antes de estar en la tierra y que Dios quiere que seamos dioses un día. Perdón, la palabra es un disparate. Algo que la Biblia no dice para nada. El único que te dijo que tú puedes ser Dios es Satanás en Génesis 3. Y yo no estoy predicando nuestra iglesia. Si tú estás nuevo en nuestra iglesia, nosotros predicamos a Jesús, una relación con Dios. Las sectas creen que su grupo es la verdad. Nosotros creemos que Jesús es la verdad, no nuestra iglesia. Bueno, Pablo corrige y dice que estos hombres son enemigos de la cruz de Cristo. Dice, cuídense de los mutiladores del cuerpo, porque eran judaizantes. Le pedían a la gente que se volviera judía en la forma de vivir. Eso es una ola horrible en Latinoamérica. Si tienes amigos que empiezan a expresarse de Jesús como Yeshua, 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 Yeshua HaMashiach, y hasta se ponen letras en hebreo en su perfil, amigos tuyos de Guatemala, de México, Honduras, Salvador, y tú dices, ¿sabes por qué están así? Porque se metieron en una onda de falsa doctrina judaizante. Como si fuera necesario aprender hebreo para tener una relación con Dios. Si así fuera, el Espíritu Santo nunca hubiera inspirado 27 libros en griego. Ni una sola vez le llaman a Jesús Yeshua, que aunque era su nombre Yeshua, dice Jesús, que en griego es el equivalente del nombre Jesús. Pero es una falsa doctrina. Los judaizantes ya fueron combatidos en 2 de Corintios, en Filipenses, en Gálatas, y Pablo les dice de que no se dejen engañar, que si ellos creen que son muy apegados a guardar la ley de Moisés, o sea, tú y yo somos salvos por la gracia de Dios, por el sacrificio de Jesús en la cruz. No es algo que ganamos por ser buenos, porque nunca podríamos ser lo suficientemente buenos como para agradar totalmente a Dios
y cubrir los pecados que hemos cometido, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestras vanidades, nuestra negligencia de Dios. Nunca podríamos llegar a la altura de Dios. Entonces, Pablo dice que no es por guardar la ley. Y Pablo empieza a decir, oye, si alguien se cree algo, yo más. Yo fui hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Y Pablo empieza a hablar todo lo que él hacía. Dice, era fariseo, era una secta del judaísmo que guardaba los más mínimos detalles de la ley de Moisés. Dijo, yo era intachable en cuanto a la ley. Pero Pablo dice, pero todo eso para mí ahora lo tengo por todo lo que para mí era algo bueno antes, ahora lo tengo por basura. Y vemos el pasaje, vamos a nuestro pasaje en esta tarde. No sé por qué no está sirviendo el control. Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya. Pablo habla de que él se esforzaba en agradar a Dios, a Cristo, para ver si alcanzaba la resurrección de los muertos. ¿Cuántos de ustedes quieren un día después de muertos tener vida otra vez? ¿Cuántos de ustedes quieren eso? Todos. ¿Cuál es el peor miedo del ser humano? ¿Cuál es? La muerte, porque la muerte no hay retorno, es el fin, the end, ¿no? El fin. Pero lo maravilloso en Cristo es que Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que en mí cree aunque esté muerto, vivirá. Y en Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. La palabra perfecto significa plenamente maduro en griego. O sea, Pablo mismo, siendo Pablo, dice, yo mismo, Dios tiene que seguir trabajando en mi vida. No he alcanzado la perfección. ¿Cuántos de ustedes sienten que han alcanzado la plena madurez? ¿Algunos de ustedes? Tenemos tanto que crecer, ¿no? Como padres, como esposos, como cristianos, como hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes sienten que son muy compasivos, muy generosos, muy amorosos, que siempre están pensando en el bien de los demás? Híjoles, a veces nos falta un chorro, ¿verdad que sí? Nuestro carácter, a veces si tomamos café o no tomamos café, si dormimos mal, si no dormimos mal, si tuvimos un mal día. Yo me di cuenta con el chocolate y el café que me pasa eso, me empieza a cambiar el humor y yo creo que la presión por dentro, porque acelera el corazón. De verdad, nuestros hijos nos sacan de quicio. Recuerdo una ocasión estaba en Applebee's y una persona a la iglesia por primera vez, y siempre nos da mucho gusto. Genuinamente amamos a la gente y genuinamente cuando la gente viene le recibimos con amor. ¿Se ha sentido recibido con amor en la iglesia? Y me acuerdo que esa ocasión estaba en Applebee's y estaba mi hija y me estaba desobedeciendo. Porque también los niños cuando no comen también les salen los cuernitos, ¿verdad? Y estaba desobedeciendo. Andrea, ven para acá, y me estaba desobedeciendo y le digo, te estoy diciendo, ven para acá, ¿por qué me desobedeces? Quisiera tener una varita mágica y ¡cling! Y que te vuelve súper obediente, pero no, me sacas de quicio. Soy pastor, pero soy ser humano y me molesto de que me desobedezcas en mi cara cuando ya te he dicho que no lo hagas, ¿no? Y de repente, no le dije así, soy pastor, nunca le hemos dicho que es la hija del pastor, pero de repente así en la contraesquina, la mesa de enfrente, está una persona y se me queda viendo y me sonríe, y es una persona que estaba el domingo en la iglesia, nuevo, y yo, hola hermano, ya conoció al verdadero pastor, ¿sí? La verdad es de que somos imperfectos, tenemos tantas áreas que crecer, y eso no significa que seamos hipócritas, amamos a Dios, pero somos seres humanos sujetos a las tentaciones, al carácter, ¿a poco no? Nos falta mucho que crecer como seres humanos, como cristianos, como hijos de Dios. Y Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino, por cierto, ahora con lo de las redes sociales, en noviembre los videos de Iglesia Vida fueron vistos 14,000 veces. Y el otro día llegué a la lavandería de un hermano de la iglesia y dije, hola hermano, ¿cómo has estado? Usted es el pastor Carlos, ¿verdad, iglesia? Sí, le invito, muy bien. Y el otro día fuimos al Campeón, un supermercado hispano. Pues ahí vimos a uno de nuestros hermanos, nos sentamos a comer juntos y llegamos y apenas nos estábamos sirviendo comida y digo, ¿usted es el pastor Carlos? Ay, sí. Digo, Paula, oye, ya nos vamos a sentir como los artistas, paparazzi, que todo el mundo nos conoce. Vamos a tener que hacer, hola mi amor, ¿cómo estás? Y mis hijos, hola mi amor. No puede uno ni mostrar su enojo tantito porque somos mal testimonio. Pablo dice, no que lo haya ya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Yo te quiero decir algo, está terminando un año. Gracias a Dios que estamos vivos en este año. No todo fue perfecto, hubo problemas en nuestra vida,
hubo dificultades de muchos estilos, pero también hubo bendiciones de Dios, ¿verdad que sí? Y podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado Dios y que no estamos solos y que si Él ha sido fiel en el pasado nos va a sostener y nos va a llevar adelante para el futuro. Yo te quiero animar que si tú te pones una meta en tu vida, te pongas la meta de decir como Pablo: yo fui alcanzado por Cristo con un propósito. ¿Puedes decirlo en tu lugar? Yo fui alcanzado por Cristo con un propósito. Dios tiene un propósito para mí. Dilo: Dios tiene un propósito para mí. Eso es verdad, Dios tiene un propósito para nosotros si estamos dentro de su voluntad, si seguimos su palabra, si le amamos. Y Pablo decía: no soy perfecto, pero sigo adelante. Lo primero que te quiero animar como fin de año es que te propongas ponerte la meta para el 2019 o para el año que viene, si alguien ve este video en el 2030, en el futuro, ¿no? Que busques alcanzar la voluntad de Dios para ti. Di: de todo lo que puedo en mi vida apuntarle, hacer dinero, ser emprendedor, que eso es bueno si puedes ser un emprendedor, sacar adelante a tu familia, claro que no al precio de poner a Dios en segundo lugar, de alejarte de Dios, de consumirte por las cosas de este mundo que te alejan de Dios, o no al precio de perder a nuestros hijos. Busca alcanzar la voluntad de Dios para ti, póntelo como meta. Eso es lo mejor que tú puedes hacer con tu vida. ¿Sabes por qué? Porque si tú pones en primer lugar hacer dinero, ser popular, hacer amigos, otras metas en tu vida, encontrar el amor en el 2019, no sé, cualquiera que sea la meta que tú pones, y pones a Dios en segundo lugar, lo más seguro es que fracases en las otras metas, o que logres algunas metas, pero a un precio alto para ti. Pero si tú pones en primer lugar: quiero alcanzar la voluntad de Dios para mí, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y si estoy en esa voluntad de Dios, yo sé que su palabra dice que pongamos, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque vas a tener la sabiduría de Dios para poder ser un emprendedor con el libro de Proverbios, que tu negocio prospere, que tus deseos de tener alguna compañía prospere, de tu trabajo, aprender inglés o mejorar tu carácter y tu amabilidad en tu trabajo para que te suban el sueldo o te hagas alguien indispensable en tu trabajo. Yo no sé. Busca primero la voluntad de Dios. Y ¿sabes qué? A veces yo creo que sí nos desanima el seguir adelante cuando tenemos una caída. Yo lo veo muchas veces, que alguien comienza con ganas de buscar a Dios y de repente tiene un resbalón. Y a veces hay resbalones feos, ¿no? ¿En qué estabas pensando, no? Una tentación o algo, ¡paz! La caída. ¿Y qué pasa? Dice: soy un hipócrita, ¿para qué vuelvo a la iglesia? Ya quería empezar bien y me pasó esto. Y eso nos puede desanimar a seguir luchando para alcanzar la voluntad de Dios. Y Pablo decía: no es que ya sea perfecto, sino que sigo, ¿qué? Adelante, me esfuerzo. En Filipenses 3 al 14 dice: hermanos, yo mismo, el apóstol Pablo, que les llevó el evangelio, que plantó la iglesia de Filipos, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. No me quedo en el pasado diciendo: ay, soy un fracaso, ay, nunca voy a cambiar, ay, siempre lo mismo. No, dice: una cosa hago, olvidando, y fíjate lo enfático que es, ciertamente, o sea, de verdad olvidando, ¿no? Lo que queda atrás. ¿Y qué dice? Extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios llama a las personas para que vengan a Cristo Jesús y sean salvas, y para que en Cristo Jesús tengan una vida cristiana donde su vida sea transformada por Dios, donde experimentes victorias en tu vida cristiana, en tu vida familiar, y al final de cuentas estar con Cristo y un día ser glorificados, donde ya no va a haber más muerte, ni llanto, ni tristeza, ni dolor. El premio que Dios tiene para nosotros es maravilloso, es supremo, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía una meta, ¿sí o no? Tú también, y tú y yo como cristianos debemos ser personas de metas, porque si no tienes una meta, vives por vivir. Trabajas, te levantas, te vas a trabajar, regresas cansado, comes algo, te vas a dormir o ves televisión, te vas a dormir, te levantas al día siguiente y es como un hámster corriendo la rutina. Y si no tenemos metas, no hay avance, no hay propósito. Dios quiere que tengamos metas en este fin de año. Primer lugar, busca la voluntad de Dios. Segundo lugar, lo que vemos en este texto
es que Pablo decía, olvidando ciertamente lo que queda, ¿dónde? Atrás. Entonces, ¿qué hay que hacer? Deja atrás los fracasos que quedan atrás, porque ya no puedes volver el tiempo. Ojalá tuviéramos un control de rewind, de regresarle y regresar todo y llegar a esa fecha y te invito. No voy, ¿verdad? O es que eres hablemos después, ¿no? Ojalá pudieras regresar los errores del pasado, ¿no? Pero no se puede. Hay que dejar atrás los fracasos que quedan, ¿dónde? Atrás, porque ya no puedes hacer nada al respecto. Hay cosas vergonzosas de tu pasado. Todos tenemos cosas vergonzosas. Si yo les dijera ahorita, levanten la mano todo el que no tenga algo vergonzoso en su pasado, yo creo que no habría ni una sola mano levantada, ¿no? Y si no, les empezaría a predicar de la mentira. Porque la verdad es de que todos tenemos aspectos de nuestra vida en que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos dicho palabras que no son correctas, que hemos hecho algún comportamiento que fue injusto, que no era correcto. Pablo había sido perseguidor de la iglesia. Imagínate que él ahorita estaba hablando de Cristo, de Jesús, cuando él a esos cristianos los metía a la cárcel, desgarrando familias, separando familias, azotando a hijos de Dios que amaban a Jesús. Y ahora el Jesús que él predicaba, él había causado ese caos en el pasado. ¿Tú no crees que eso para Pablo era vergonzoso? Era perseguidor de la iglesia. Y no solo eso, estuvo equivocado. A veces ¿has conocido alguna persona que nunca reconoce cuando la riega? O que sabe que la riega pero nunca pide perdón. ¿Y qué piensas de esa persona? Es un gran hombre, es una gran mujer. Sí, porque no le he encontrado ni un defecto, nunca ha reconocido un defecto, es una gran persona. No, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Me saca canas, no reconoce, ¿no? Y nunca pide perdón. Y a veces pensamos, no, es que no, se me va a quitar lo hombre si yo digo que fui, que tuve la culpa y si pido perdón. No, al contrario. Cuando alguien te dice con humildad, ¿sabes qué? Fallé, perdóname, la regué, no debería haber dicho lo que dije, no debería haber hecho lo que hice. Cuando una persona te dice eso, en tu mente, esa persona se viene al piso y dices, ay, es un fracasado, reconoció su error. O dices, wow, qué bonito que estás reconociendo eso. Y esa persona de estar haciendo, ya estaba en el piso, ¿no? Pero cuando te dice, perdón, la regué y fui, de repente esa persona se empieza a levantar, ¿no es cierto? ¿Qué dice Jesús? El que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado. Hay cosas vergonzosas de tu pasado, quizá malas experiencias que no te dejan avanzar. Estaba hablando con una hermana esta semana y me decía de cómo Dios le ha cambiado su carácter, de cómo ella antes era bien pedante con las personas o las trataba mal, y cómo Dios ha transformado su vida. Y decía, no, es que a veces, hermano, uno tiene malas experiencias en su niñez, hubo cosas muy difíciles. Dice, pero yo no puedo, ahora que ha venido Iglesia Vida y que he aprendido de la palabra de Dios y que he conocido más de Dios, me ha ayudado mucho la palabra de Dios a poder cambiar y a poder experimentar libertad. Y me dijo, dile, le dijo a sus sobrinos, dile cómo era yo antes. Y me empezaron a decir, no, era tremenda. Y yo no me la creo, ¿no? Porque la veo y es una persona dulce y linda, el cambio que Dios hace, ¿no? ¿Cuántos de ustedes el Señor les ha cambiado? Tremendo. Y decía, no, es que cosas que me hicieron en mi niñez, yo no sé qué le habrán hecho, qué le habrá pasado, pero la verdad es de que, 40% de la población ha pasado abuso sexual de niño, inclusive hombres, y eso es algo muy, muy vergonzoso del pasado. A veces es algo que uno se enoja, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué a mí? Y son cosas horribles, que hay que buscar la sanidad de Dios y buscar que el Señor perdone, que el Señor nos ayude, que restaure nuestra identidad, nuestra confianza en Él. No tuviste la culpa si eras niño y te pasó algo así, pero sabes una cosa, no podemos vivir encadenados al pasado, recordando el pasado, o que el pasado nos jale a no poder vivir la plenitud del presente en Dios, porque te pierdes de mucho. La vida no es nada más para estar lamentando lo que te fue mal, ¿estamos de acuerdo? La vida es también para gozar el presente y para soñar hacia el futuro con metas, amén. Malas experiencias que no te dejan avanzar, o es que me traicionaron,
Pero ¿qué tal dejar atrás lo que queda atrás? Personas tóxicas, ¿no? Y hay personas tóxicas. ¿Qué es una persona tóxica? Una persona llena de sí misma. ¿Han oído el narcisismo? Solamente pienso en mí. Es San Yoyo el que adoran a San Yoyo. Yo. Y no reconocen nunca que están mal. Y si ellos están mal en algo, te echan la culpa a ti y tú eres ahora el culpable de lo que ellos están mal. Personas tóxicas que donde quiera que van ven todo negativo y negro y la crítica, y ven algo hermoso y en vez de sí, pero, y le ven lo malo, ¿no? Y hay personas así en el trabajo, en la familia, que Dios los cambie, ¿no? Ahora sí, no dicen, elimínalos, Señor, perdón, ilumínalos, Señor, ¿no? Da ganas de decir eso, ¿no? De verdad, porque echan a perder el gozo de la vida. Y si tú eres esa persona, ¿sabes una cosa? Este mensaje es de parte de Dios con amor para ti. Para que tú le digas, Señor, tengo una actitud que apesta. Señor, ayúdame, lávame, límpiame para no apestar. Señor, ayúdame a ser humilde, porque tu palabra dice que la humildad es antes dice, después del levantamiento viene la caída, ¿no? Y después de la humillación viene que Dios te exalta. Sé humilde. Asegúrate que no es un malentendido, porque luego hay gente tóxica que dice, se fue de mi vida, estoy mejor sin ella, sin él, ¿no? O sin esa amiga. Pero a lo mejor si los dividió una inmadurez, y luego si la inmadurez fue de tu parte también. O qué tal si tú eres la persona tóxica, ¿no? Pues la otra persona está viviéndola mejor sin ti. La verdad. Necesitas pedirle ayuda a Dios. Pero es una reflexión de que en este año hay que dejar atrás lo que era atrás, ¿no? ¿Cómo era esa canción del año viejo que me dejó una suegra, no sé qué, ¿se acuerdan? Y algunos dicen, ya dejé la suegra vieja, no sé. Pero hay cosas tóxicas o personas tóxicas en nuestra vida que al acabar este año, si había cosas que te ataban al fracaso, que no te dejan avanzar en tu vida cristiana, no, es pastor, es que yo he pecado, es que yo he fallado. Oye, pues Pablo mandaba cristianos a la cárcel y algunos fueron muertos. ¿Cómo superas eso? Se volvió un predicador de Cristo. A lo mejor tú fallaste mucho, hiciste cosas que no debías. Dile al Señor, Señor, perdóname, límpiame, hazme una persona nueva en Cristo Jesús. Que si fui maldición en el pasado, ahora me vuelva una persona de bendición, una persona de gozo. Dios transforma a aquellos que se dejan transformar por Dios. No importa qué tan difícil sea cambiarte, Dios te puede cambiar. No permitas que tu pasado paralice tu vida y mucho menos que determine tu futuro. Hay gente que fue lastimada en una relación o en una iglesia, tristemente, ¿no? Un lugar donde uno debería encontrar paz y amor, y gente que te recibe con amor. Y hay gente que ha sido lastimada en iglesias o en una relación pasada. ¿Y qué hacen? No, ya me lastimaron, ya no vuelvo a confiar en nadie. Y se privan de experimentar una relación sana, sabiendo de que hay iglesias sanas, hay personas sanas y hay personas dignas de confianza. Aunque haya otras que no sean dignas de confianza, lo que hay que hacer, hay que estar bien buzo, bien trucha, bien listo. No confiar en cualquiera. Aprender de los errores del pasado y armarte con esa sabiduría y con la ayuda de Dios, seguir adelante. No permitas que tu pasado paralice tu vida de las metas que Dios tiene para ti, y mucho menos que determine tu futuro. Miren, Filipenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da ¿qué? Seguridad. Cuando nosotros nos alegramos en Dios, nos da seguridad en nuestra vida cristiana, nos da seguridad como personas. Porque cuando uno está recordando que me fue mal, me hicieron daño y mi familia vino destruida, sí es cierto, lo siento que te pasó eso, pero no quedes tu vida paralizada ahí. Pablo dice, alégrate en el Señor, no en tu pasado, no en tus circunstancias malas, sino en tu relación con Dios, en saber que eres amado por Dios, amada por Dios, que costaste la sangre de Jesús en la cruz, que Él es el buen pastor que deja las 99 ovejas para ir a buscarte a ti y a mí, que nos descarriamos y nos alejamos de Dios. Ese es el Dios a quien servimos. Alégrate en el Señor. Pablo estaba en la cárcel, le podían cortar la cabeza, pero él estaba pensando en Dios es mi fortaleza, Dios es mi alegría. Para mí el vivir es Cristo y el morir
ganancia, porque yo sé que soy de Él. Y en el versículo anterior estaba hablando de Epafrodito, un cristiano, otro nombre de bebé, si estás buscando nombres, Epafrodito. En el verso 2:30, en el anterior al 3:1, dice, estuvo a punto de morir y ustedes estaban muy preocupados por él, pero por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Quizá tú dices, no, es que me fue mal, troné una relación, me divorcié, me dejaron, me traicionaron, perdí dinero, perdí mi trabajo, me mudé y no tengo amigos, amigas, ¿dónde empezar? Y Dios te dice, por lo demás, alégrate en el Señor. Deja atrás no solamente los fracasos, sino también deja atrás los logros que quedan atrás. ¿Por qué? Porque los logros pueden ser un obstáculo a nosotros alcanzar el potencial que podemos tener en Dios. No hay peor cosa que frene el avance o la depresión que estás en el hoyo y dices nunca voy a salir, aquí voy a estar, o la conformidad, el conformismo. Hay tres cosas que debes dejar atrás, cosas que has logrado que te alejan de la voluntad de Dios. Pablo, mira lo que decía, yo era, ¿qué dice? Hebreo de hebreos, o sea, yo era, como decir, macho de machos, dicen los mexicanos, ¿no? Hebreo era alguien que guardaba la ley de Moisés y él era bien seguidor de la cultura judía y de la ley de Moisés, y hebreo de pura cepa, de hebreo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley, estricto, guardaba hasta la ley oral de Moisés. Todo lo que me decían que tenía que guardar era intachable. En cuanto al celo, yo tenía celo por la ley de Moisés y era perseguidor ¿de qué? De la iglesia de Cristo. En cuanto a la justicia que la ley exige, ¿cómo era Pablo? Intachable. Por eso, deja atrás, dijo Pablo, porque acaba de decir ciertamente olvidando lo que queda atrás. Pablo había tenido grandes logros en el judaísmo, educado bajo Gamaliel, uno de los maestros más grandes de su época. Es como tú estudiaste en Harvard, wow, te graduaste con honores de Yale, de Stanford, wow, ¿no? Es como que algo que tremendo. Pablo de Gamaliel, ¿no? Pero ¿de qué le servía eso si él creía que el cristianismo estaba errado y se perdía de tener una relación con su Mesías, con su Salvador? ¿De qué le servía esos logros de Gamaliel y de la ley intachable? ¿De qué le servía? Dígame usted. De nada. ¿Y qué si lo ponemos en tu punto? ¿Qué tal si tienes un trabajo que eres muy exitoso, pero que en ese trabajo, por ejemplo, se toma mucho? Y terminas los fines de semana medio borracho. O terminas alejado de tu familia, perdiendo a tu familia porque estás en contacto con clientes muy guapas o trabajando con personas y te cuesta trabajo tener una familia estable porque caes en pecado. ¿De qué te sirven esos logros? De nada. Cosas que te alejan de la voluntad de Dios. Deja atrás los logros que quedan atrás o el prestigio que has conseguido. Deja atrás el orgullo que queda atrás, que te aleja de Dios. Pero también, quizá Dios te ha usado este año que pasó. O quizá Dios te ha usado desde hace 10 años. Quizá tienes 5 años, 3 años, 10 años de conocer a Cristo. Pero el problema es que te has quedado en el mismo lugar, estancado. ¿Cómo has crecido? ¿Cómo es tu vida cristiana? Más fuerte en Cristo, más fuerte en su servicio. Desde hace 3 años, ahora. ¿Cómo has mejorado en servir a Dios? ¿Tú crees que Dios quiere que solo nos sentemos en una iglesia y vengamos los domingos? ¿O tú crees que Dios quiere que lo conozcamos en la intimidad, en la oración, en abrir su palabra, en escuchar de Él? ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que Dios quiere que solamente vengas a la iglesia? ¿O tú crees que Dios quiere que tú sirvas y seas de ánimo a una persona que necesita de Dios? ¿Qué crees? ¿Tú qué piensas? ¿Sí? ¿Dios quiere que le sirvamos, sí o no? ¿Sí? Entonces deja atrás los logros que te quedan atrás, el conformismo. Y mira lo que dice Pablo de los logros que había. Bueno, hay que dejar los logros que quedan atrás, cosas que te alejan de la voluntad de Dios, orgullo, conformismo. Pero mira lo que dice después. Pero todo lo que era para mí, lo que para mí era ganancia, que estar con mis amigos y los bares y
y que le caía bien a la gente, y este ambiente en el que estaba, todo lo que para mí era ganancia, ¿qué dice Pablo? Lo he estimado. ¿Qué significa lo estimado? Que para mí eso, imagínate que te dan un Rolex de oro. Tú dices, ay, hay que guardarlo, no me lo vayan a robar. Algún día de estos nos sirve y nos saca del apuro que queramos comprar algo, ¿no? Lo guardas, lo cuidas, que nadie se lo robe, ¿no? Pero imagínate que Pablo agarre el Rolex y dice, es un Rolex, pum, lo tira a la basura. ¿Sí? Eso es lo que Pablo está diciendo. Todo lo que yo valoraba antes, educado bajo Gamaliel, hebreo de hebreos, ahí viene el gran rabino Pablo, que tiene celo por la ley, gran estudiado en Harvard, en Oxford, Stanford, wow, dice Pablo, todo eso para mí lo he tenido ¿qué? Por pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de reconocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como ¿qué? Basura a fin de ganar a Cristo. Tremendo hombre de Dios. Imagínate que yo te digo, ¿a cuántos les gustan los gansitos marinela? ¿Sí? O los submarinos, ¿sí? Imagínate que te digo, ¿qué quieres, un gansito? Ay, sí, qué rico, hace mucho que no, mételo al congelador, ¿no? Y con mi Coca-Cola, ¿no? Hace mucho, y mi churrumais, ¿no? Ay, sí, se me antoja, de cuando iba a la tiendita en México. Y te digo que aquí está tu gansito, pon la mano, y del otro lado te digo, y aquí está un convertible, para que le hables de Cristo y lo conviertas. No, aquí está un convertible de último modelo de, no sé, un Mercedes-Benz. Y tú dices, ¿qué prefieres? ¿El gansito o el Mercedes-Benz? Ay, me olvido el gansito, ¿no? Y Pablo dice, todo lo que para mí era ganancia, las cosas grandes, y me das en la otra mano a Cristo, dice, yo lo he estimado todo esto, sinceramente lo he estimado como basura en comparación de conocer al Dios que me dio la vida y que me salvó y que me ama y que sostiene mi futuro. Amén. Apláudele al Señor, sí, amén. De verdad, de verdad. De verdad. ¿Cuántos de ustedes han probado que lo que antes valía para ustedes tanto, comparado a Jesús, no se compara a su valor? ¿Sí? Yo lo he comprobado en mi vida, por eso soy ahora predicador. No se compara los logros, el éxito que uno pueda creer alcanzar sin Dios. Filipenses 3:13-14 dice, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiero terminar con este punto. Primero que nada, busca alcanzar la voluntad de Dios para tu vida. En segundo lugar, deja atrás lo que tengas que dejar atrás. Malas experiencias, fracasos, malas decisiones, aún personas tóxicas en tu vida que te anclaban al fracaso. Deja atrás lo que tengas que dejar atrás, con un propósito, que avances y te esfuerces por alcanzar lo que está delante. ¿Cuál es el contexto de lo que está hablando Pablo? La voluntad de Dios para tu vida. No importa dónde te encuentres, ni el camino que hayas recorrido en Cristo, siempre podemos avanzar un paso más. Siempre. Estaba Fernando predicando aquí con nosotros y él decía, yo llegué, me acuerdo que él llegó a la iglesia y dice, a ver si me gusta, y ni siquiera trajo a su esposa Naí, ni trajo a su familia, porque dije que no los voy a llevar a una mala iglesia. Con justa razón, hay tantas decepciones, y estuvo viniendo primero a checar, ¿no?, la tierra prometida, primero 3 semanas, y luego ya le gustó, y ya como al mes, no sé si llegó, trajo a su, ahora sí me gusta, ve, y ya vino su esposa, y se involucró después primero estaba sentado, luego se involucró en un grupo de vida, luego el hermano con el que estaba le dijo, hermano, ¿no te gustaría ayudarme a dar un grupo, a participar? Sí, hermano, pues está bien, yo te ayudo. Y de repente el grupo creció y se multiplicó, y era una persona que él estaba buscando de Dios, y se quedó al frente de la multiplicación del grupo. Y luego de repente le pedimos, ¿por qué no nos ayudas a dirigir el servicio? Sí, hermano, claro que sí, empezó a dirigir. Y luego, hermano, ¿nos ayudarías a predicar una predicación? Sí. Y el año pasado ya predicó 3 predicaciones. Tremendo, ¿no? Lo que Dios hace en la vida de las personas. Dios no ha acabado la obra conmigo. Dios sigue trabajando conmigo como su pastor. Yo tengo que seguir delante del Señor diciendo, Señor, ayúdame, Señor, perdóname, Señor, si fallé en esto, en mi impaciencia con mis hijos, perdóname, dame sabiduría como padre, Señor, perdóname, porque a veces me falta amor en mi vida, porque la verdad es que si nos comparamos con tanta necesidad que hay a nuestro alrededor, no hacemos nada.
La mayoría de nosotros estamos centrados en nuestro mundo, en nuestra vida, y la verdad que sí es imposible porque no puedes llenar las necesidades de todo el mundo, pero nos comparamos a Cristo y somos nada, una basurita, ¿no? Porque nos falta mucho por llegar a el nivel que Cristo quiere que tengamos. Entonces yo también digo, tengo que tener mi tiempo con Dios. Señor, gracias por hablarme en tu palabra, ¿no? Es una disciplina la vida cristiana. Entonces Dios te llama a que avances un paso más. No vivas de logros pasados, emprende nuevos proyectos en Cristo y en tu vida. Pablo decía, dejo lo que queda atrás y me esfuerzo por lo que está adelante. Ten sueños, ten metas de vida, ten metas espirituales, porque las metas espirituales son la base de tu vida. Deleítate en el Señor y Él te contestará las peticiones de tu corazón. Pon en primer lugar a Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ten metas espirituales, ten metas de vida, porque si tú te conformas, Pablo dice, dejando lo que queda atrás, me esfuerzo a lo que está delante. ¿Cuántos de ustedes quizá tienen que dejar atrás sus logros? No, pues ya, llegué hasta ahí y ahí me quedé. Y Dios te dice, no, ve más adentro. Conéctate en un grupo donde estudia la palabra, es una vez a la semana, hay ciclos de descanso, crecen en Dios. Agarra tu Biblia en tu casa, ora, compártele de Cristo a tu familia. Quiero y tengo cosas más para ti. Avanza, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Déjame decirte, no puedes volver atrás y cambiar el pasado, es imposible, como decíamos al inicio. Pero puedes comenzar donde estás y cambiar tu final. Dios puede tener un final hermoso para tu vida. No importa que fuiste lastimado, lastimada en el pasado. Sacúdete el orgullo, reconoce dónde estás, deja que Dios haga una operación en ese corazón, da pasos de fe y deja que Dios te transforme. Hay un dicho en inglés que dice, y en español, el viaje de 1000 millas comienza ¿qué? Con un paso. Mi pregunta es, ¿qué paso debes dar? Quizá venir a los estudios de integración la siguiente semana a las 3:30 de la tarde, aunque sea un esfuerzo. Si nunca los has tomado, tómalos, valen la pena, te van a dar formación en tu vida cristiana. Empezar a vivir una vida más comprometida con Dios. Aunque creas que es solo un pasito, el venir ese domingo hace la diferencia. El asunto es continuar dando pasos, dejando que Dios nos transforme. Cada día que el Señor nos transforme, avanza en Cristo. Pablo termina este capítulo con un pasaje hermoso que dice, nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tener metas de buscar la voluntad de Dios para nuestra vida, dejar atrás los logros y fracasos del pasado y extendernos para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, dejar atrás los conformismos de los logros del pasado y avanzar a nuevos logros, nuevas cosas que Dios ha preparado para ti y para mí.